cordial saludo, compañeros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental. Estoy cursando actualmente, eh, valga la redundancia, el curso de caracterización de contaminantes atmosféricos, y para esta actividad pues se nos ha dado este punto de hacer un póster. Entonces le hemos dado el título de calidad de aire para la estación de monitoreo de Simón Bolívar y DRD, realizado por Jonathan Ruales y Jason Kundar. Bueno, como un resumen ejecutivo, puedo decir que ese análisis se dio por los datos que nos dieron de la plataforma 358007, que es el documento como tal de Excel, que es para la estación de monitoreo del Parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta que se ha realizado desde el 1 de enero de 2012 hasta el 16 de mayo de 2013, con una intensidad de 24 horas. Los componentes que se han analizado es el PM10, CO, ozono, NO2, SO2. Todo esto se ha marcado, este índice de calidad de aire, en la normatividad colombiana que regula esto y en los documentos de apoyo que se nos ha dado en la plataforma. ¿Por qué se hace esto? La importancia es teniendo en cuenta pues que en Bogotá las fuentes de contaminación de diferentes tipos se hace, es muy grande, es muy importante la contaminación que hay de fuentes móviles, de fuentes fijas, las industrias, los vehículos, etcétera. Por eso, como ingenieros ambientales, debemos tener en cuenta todos estos, estos cuestionamientos que nos hacemos para identificar cuál es la calidad de aire que nosotros estamos consumiendo. Bueno, en la introducción podemos decir que en este póster se analiza las concentraciones de los contaminantes de PM10 para la estación de monitoreo de Bogotá, específicamente la de Simón Bolívar y DRD en, en esta ciudad, en donde se evidencia que la calidad de aire a grandes rasgos es buena pese a todas las fuentes de contaminación que existen. Y entonces hemos buscado los resultados, analizado la información que se nos da para generar estos resultados, teniendo en cuenta que los tiempos de exposición es de 24 en un rango de 100 horas diarias. Bueno, es muy importante tener en cuenta la cantidad de horas diarias que se ha analizado durante todo el tiempo que se está analizando. Entonces, ya acá en la parte inferior de las gráficas estamos viendo, voy a pasar a otra presentación, estamos viendo el mes de octubre, que lo están viendo en pantalla, pues en donde se evidencia que PM10, CO2, NO, SO y el índice global son muy buenos, teniendo en cuenta que no superan los límites permisibles para la contaminación. La misma historia ocurre en el mes de febrero de 2012, que otro compañero también hizo, PM10, CO2, ozono, NO2, CO2 y el índice global están en buenas condiciones los promedios de este mes, de estos meses específicamente, con lo cual podemos decir pues que a medida de introducción se han analizado algunos de sus componentes para dar estos análisis. El objetivo de este documento y de ese trabajo general fue analizar las concentraciones de PM10 en la estación de Simón Bolívar, básicamente. ¿Cuál es la metodología que utilizamos? Pues teniendo en cuenta este cuadro que estamos viendo en pantalla ahorita, esta parte de acá, podemos decir que las estaciones de monitoreo son, son, son aquellos lugares, por decir de alguna manera, que tienen equipos, analizadores, monitores y sensores que nos dan información de la calidad de aire como tal. En cada estación de monitoreo hay diversas redes de monitoreo para que puedan cubrir grandes extensiones. Por ejemplo, en Bogotá hay más de 17, hay 17, creo, 12 o 17 estaciones de monitoreo que nos dan pues grandes extensiones geográficas de la calidad de aire, ya que la calidad de aire de las diferentes regiones o áreas
de la ciudad pues son diferentes en relación a las fuentes que existen en cada área. Teniendo en cuenta esta información, las mediciones de aire se registran, se procesa esta información y con esto se hacen monitoreos, muestreos y meteorologías, perdón, de la calidad de aire y parte de, pues, del, del estado del clima también, de los vientos y todo eso, que también afecta a la calidad de aire, el movimiento de las partículas, el viento, etcétera. Con esta información se hace un inventario de las emisiones con el fin de medir los cambios en determinados tiempos de un año X al otro año, de mes a mes, de temporada a temporada, etcétera. Y así hacer programas de control para, y modelación de la información para reducir estos índices. ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí tenemos en la pantalla tenemos la fórmula, que en este caso la voy a pasar a otra presentación para verla un poco más claro. Es esta de aquí, en donde el índice de calidad de aire se calcula mediante el valor del índice en el límite superior de la categoría ICA menos el valor del índice en el límite inferior de la categoría ICA. Esto se divide entre el punto de quiebre de la concentración en el límite superior de la categoría ICA menos el punto de quiebre de la concentración en el límite inferior de la categoría ICA. Todo esto por la concentración del contaminante menos el punto de quiebre de la concentración en el límite inferior de la categoría ICA, más el valor del índice en el límite inferior de la categoría ICA. Con esto se nos ha dado también una tabla, la que vemos acá abajo, que la vamos a especificar un poco más claro en esta presentación más grande, básicamente, en donde se nos da el ICA, los límites, de 0 a 50 es verde y la clasificación es buena, y en la parte superior de acá, acá se nos da de lo 3, de PM10, de PM2.5, de CO2, de CO2, de NO2. Por ejemplo, para PM10 está entre 0 a 54 y podemos decir que el ICA entre 0 a 50 es verde, es bueno. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que para PM10 los promedios no superan los 50 del ICA, con lo cual podemos decir que es bueno. De igual manera para SO, para ozono, para NO2, que no se evidencia mucho. Aquí hay una pequeña línea, pero pues no se la alcanza a ver. SO2 y el índice global también está inferior al 40, con lo cual podemos decir que es buena calidad de aire en todos los casos. También tenemos un segundo punto que es del 51 a 100, donde el color es amarillo y la clasificación es moderada. Hay una serie de contaminantes, pero moderados. Lo mismo para dañinos para la salud, para dañinos para la salud para algunos grupos, que es naranja, por ejemplo, como para los niños, para los adultos mayores. El rojo, que es dañino para la salud completamente, muy dañino, peligroso y muy peligroso. Ya teniendo en cuenta esto, pues ya y luego de haber analizado los resultados, que antes voy a mostrar la gráfica, uy, se me fueron las gráficas, voy a analizar, bueno, este es el caso del mes de octubre, que analicé yo todo el mes de octubre de 2012, en donde para PM10, del 1 al 31 de octubre, nos damos cuenta que, por ejemplo, bueno, hay 1, 2, 3, 4 de 31 días en condiciones moderadas y el resto es bueno, por ejemplo. Lo mismo ocurre para SEO, que en este caso es bueno, SEO en el ICA está muy bien, no hay moderados. Para ozono también bueno, la calidad es buena, el ICA no supera los límites para moderado. De igual manera para NO2 es bueno, y en donde vemos un poquito más la contaminación vendría siendo en SO2, perdón, no, también es bueno en SO2. Y acá es el PMO, para PM10 en octubre todo el año del 2012 y hasta mayo de 2013 nos damos cuenta pues que es menos, mucho menos del 20%, que la calidad del aire es moderada. Teniendo en cuenta eso podemos decir pues que, ya dicho esto, que la calidad de aire es moderada.
bueno, aquí también tenemos las gráficas que estábamos viendo, porque también calculamos los índices de calidad del aire, el índice de calidad de aire, el índice global, que aquí tenemos la fórmula, miren, aquí están las fórmulas para que se evidencie. Entonces en los resultados evidenciamos que en PM10 la calidad es buena, general de 2012 y hasta mayo del 2013. Se evidencian las gráficas ya que se mostré. Se puede evidenciar también que en el gráfico 4 de CO se dice que también la calidad del aire es buena mediante el cálculo de índice de calidad de aire. Mensuales, anuales, no superaron los límites para ser moderados. No obstante, podemos decir que la calidad de aire es buena, sin embargo, también hay algunos puntos moderados, pero que no nos podemos olvidar que estas concentraciones buenas o moderadas pueden ser perjudiciales para la salud. Recordemos que las fuentes de contaminación están allí, los vehículos, las industrias, etcétera. Como resultado, podemos decir que para el 2012 y hasta mayo de 2013, hasta el 16 exactamente de mayo, se evidencia las concentraciones que son moderadas, que son buenas. Entonces, pues son muy bajas. Se evidencian No se evidencian índices altos, con lo cual se puede decir que la calidad del aire es buena. Se aprendió a analizar, se hacen los procedimientos, la metodología, la normatividad, se aplica en ese trabajo de la contaminación del aire. Se entiende la importancia de la aplicabilidad de estos temas, la caracterización de los contaminantes y la normatividad que se debe aplicar para estos casos. Como ingenieros ambientales lo debemos saber. Se aprende la importancia de tener estaciones de monitoreo en las ciudades para saber cuál es el aire que nosotros respiramos y saber también a qué enfermedades nos podemos enfrentar y también a qué, a qué sistemas o proyectos o, o qué podemos implementar para reducir estos índices de contaminación en el caso de que sean malos. O bueno, a ver si sean buenos, podemos reducirlos de todas maneras. La referencia que nosotros hemos utilizado básicamente es la que nos han dado en, en el curso, en los documentos y la información que se nos ha dado en el curso. Muchísimas gracias.